Eu convido agora a Annalisa Pensiero, que é antropóloga e integrante do movimento humanista. Ela é responsável desde 1999 até 2002 pelo projeto União de Vepa, auto-organização comunitária no Paraguai. Em 2001, ela foi responsável pela criação do Fórum de Educadores Humanistas. Então, com vocês, Annalisa Pensiero. Hola a todos, bienvenidos. La posibilidad que me dan de plantear mis reflexiones. Bueno, me presentaron como antropólogo, como perteneciente a la corriente de pensamiento y acción del nuevo humanismo que nace en Argentina con Silo. Y de alguna forma las reflexiones que quiero plantear tienen relación con la fusión que yo fui generando con las reflexiones que vienen de mis estudios antropológicos y la experiencia, sobre todo adentro del nuevo humanismo. A mí me interesaba generar como una reflexión, me gustaría, digamos, tener una relación más directa con todos ustedes. De hecho, además de esta charla, mañana a las 4 de la tarde en la sala 31 voy a plantear un taller que se llama Del otro abstracto al tú vivido, una forma para superar la cosificación y descubrir lo humano que hay en el otro. Entonces, digamos, yo hoy voy a hacer como una presentación, digamos, un poquito teórica, pero para todas las personas, digamos, que estén interesadas en cómo transformar esta teoría en una experiencia la tarde. A mí me interesaba lanzar esta reflexión. Mucho hablamos de un mundo deshumanizado, mucho hablamos de cosificación, de transformación del ser humano en un objeto. Y me interesaba comprender un poquito mejor de dónde viene todo esto, porque la cultura europea occidental que se ha ido imponiendo en todo rincón del mundo ha terminado por inventar literalmente el racismo y le ha dado una etiqueta científica, como un marco, un sello así bien potente, y ha difundido, digamos, esos ideales en todo el planeta. Un rapidísimo excursus histórico, muy rápido porque sería un discurso muy largo, pero ubiquémonos un poquito, si podemos, en la época de la Edad Media. En la Edad Media el individuo prácticamente no existía, era prótesis de la intención de un Dios lejano, de un Dios muy rígido, muy malo, yo diría, muy controlador. Bueno, esa época duró mucho tiempo. El oscurantismo de la Edad Media es bien conocido. Bueno, haciendo una rápida corrida, avanzando un poquito, llegamos a una época en donde algunos empiezan como a poner en discusión la existencia, digamos, de la vida humana sencillamente como sombra o como traducción de la providencia divina. Hay una época en donde todas las ideas nuevas, todo aquel que intentaba plantear una visión de la realidad diferente a la que estaba escrita en el texto sagrado, conocemos la época de la Inquisición, duraban muy poco. Bueno, pero ese movimiento, digamos, del ser humano que empieza como a existir, ya no como sombra de Dios, sino como ser que empieza a pensar, eso va avanzando y se va consolidando y explota con fuerza en la época llamada de las luces, la época de la razón, la época del humanismo. En ese momento el ser humano parece como dar un crack importantísimo y empieza a existir como ser que piensa, como ser capaz de realidad gracias a sus operaciones mentales y no simplemente como sombra, digamos, de esta voluntad divina.
Avanzando un poquito más, llega la época de Descartes, que es famoso por el famoso lema «Soy humano porque pienso», y de ahí se activa todo un movimiento, una efervescencia impresionante que ha sido definitivamente revolucionario. El ser humano se libera de su condición de sumisión y empieza un nuevo camino, un camino nuevo. Este camino viene paralelamente con el desarrollo industrial, viene paralelamente con el desarrollo de las ciencias. Voy muy rápido y muy veloz mi recuento porque es muy largo. Pero esa es la época en donde la revolución industrial empieza a consolidarse con fuerza. Es la época en donde las monarquías, el rey como representante de la tierra de Dios, con absoluto poder de decidir sobre la vida de todos. Él muere, él vive, él sirve para algo, él sirve para otra cosa. Las monarquías empiezan como a ver tambalear potentemente su condición de privilegio y empiezan a aparecer lo que después serán los ideales republicanos, los ideales liberales. En la época en donde se gesta también la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, este lema que empieza a difundirse con mucha fuerza en toda Europa, los pueblos oprimidos, al escuchar este lema, obviamente se entusiasman, quieren participar de esta nueva visión de la vida. La situación se empieza a complicar. La pujante burguesía industrial y comercial, aliada ahora con los viejos aristócratas, a los cuales no le queda otra. La aristocracia, la nobleza pierde terreno, ya no hay cabida para seguir sosteniendo la organización de los países en monarquías. Bien, de esta alianza surge, digamos, lo que hoy conocemos como los estados modernos. Pero ahí surge una gran dificultad. Se habían difundido los ideales de liberté, égalité, fraternité. Ahora había que explicarle a los pueblos, sobre todo a los pueblos africanos, asiáticos, latinoamericanos, que en realidad ese lema extraordinario no era precisamente para todos, no estaba pensado para todos los seres humanos. Había que encontrar una forma para explicar por qué no era para todos. Y entonces surgen, digamos, nuevas ideologías en donde prácticamente sobre bases biologicistas, es decir, sobre la medición de cráneos, sobre la observación de la estatura de las personas, el color de la piel, se empieza a demostrar científicamente que hay seres humanos con características muy diferentes entre sí. Surge en Francia, hay un autor, Gobineau se llama, que escribe un libro en donde termina demostrando, en realidad la interpretación actual es que el hombre participaba en la nobleza, era un príncipe desesperado por la pérdida de espacio de su misma clase, que prácticamente venía en decadencia, proyecta, digamos, esta decadencia sobre la humanidad y culpa a la mezcla de razas por la decadencia que estaba viviendo. Su condición, la condición de los franceses, la condición de los europeos, la condición de toda la gente, de todos los continentes del mundo, hasta llegar a su desaparición total. Esta es la visión de racismo degenerativo que surge en Francia, que después lo utilizarán los nazis para justificar todo el tema del holocausto en Alemania. Los ingleses, frente, digamos, a esta misma necesidad de decir égalité, liberté, no era para todos. Entonces inventan otra teoría que es la teoría evolucionista y terminan diciendo que en realidad todos los seres humanos pueden subir una escalera evolutiva y desde el mono hasta la cúspide de la civilización representada por el Lord inglés,
había una escalera que todo el mundo podía subir, en realidad. Se ponía ahí, se acomodaba un poquito y ese era un camino posible para todos. Digamos, estas dos líneas en realidad son el sustento ideológico, científico, se ha pensado por mucho tiempo, que ha permitido la colonización en África, en Asia, en América Latina. El Estado-Nación surge sobre genocidios, el Estado-Nación surge sobre la no aceptación de la diversidad, el Estado-Nación surge con la idea de delimitar un territorio donde vive gente con una historia común, una lengua común, una religión común, y todo el resto tiene dos posibilidades: o se integra y se adapta, o encontraremos la forma para expulsarlos, para eliminarlos. ¿Por qué me pareció interesante digamos, esta reflexión y explicar un poco todo esto? Porque de ese momento, desde la época de la Revolución Francesa, como que se van delimitando, se van formando dos formas, dos cosmovisiones que caracterizan a la vida de la cultura europea occidental. Una es la visión que diríamos liberal y la otra es la visión que diríamos marxista, socialista, digamos, esas dos líneas, una progresista, la otra más conservadora y más interesada en el desarrollo material. Estas dos líneas, digamos, de ese entonces siguen, con la transformación del caso, siguen llegando hasta nuestros días. Haciendo referencia particularmente a las fuerzas progresistas, las fuerzas progresistas, digamos, se articulan alrededor del pensamiento de Marx. Marx, digamos, que es el elemento central para esta cosmovisión. Pero de Marx, normalmente, digamos, se conoce su ideología, digamos, presentada en el Capital. Pero Marx, cuando era muy joven y empieza, digamos, a elaborar su pensamiento y sus ideas, en el manuscrito, que efectivamente es del 1844, Marx propone una antropología de signo, diríamos, más humanista, en donde el ser humano, cada individuo, no responde al contexto social, económico, ambiental, mecánicamente. Se pone frente a la realidad y responde. No. El joven Marx ya intuía que cada ser humano mueve, digamos, sus pasos movido por una intención profunda, por un deseo de libertad, por un deseo de poder ser protagonista de la propia vida, un deseo de poder ser el actor principal. Bueno, el joven Marx, en todas las ideologías que después van tomando forma relativas, diría, a la fuerza progresista, socialistas, el joven Marx es medio puesto de un lado y se impone esta ideología que es la ideología materialista, en donde los cambios se dan afuera, en donde los pueblos reaccionan a las solicitudes externas, ambientales, políticas, económicas. La ciencia ha colaborado mucho a crear esta idea de este ser humano como medio robotito, este ser humano que responde sin tener, digamos, mucha participación activa. Adentro de toda esta cosmovisión, todo el tema referido a la espiritualidad ha sido truncado rápidamente. Un lema, digamos, muy conocido es la religión, los opios de los pueblos, el opio de los pueblos. Y eso me parece que ha empobrecido bastante las luchas y sobre todo ha empobrecido bastante al ser humano. Yo participo en esta corriente de pensamiento que es también una corriente espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, como decía esta mañana Tomás, considerarnos, sentirnos humanos,
sentir lo sagrado de mi existencia, sentir que mi vida mucho tiene que ver con la actitud que yo asumo frente a los hechos sociales, frente a mi familia, frente a mi entorno. Y cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando de los mandamientos. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando del motor interno, de esa rebeldía que nos ve reunidos hoy aquí. Porque en algunos de nosotros, digamos, ese motorcito, digamos, sigue activo y la mayoría de las personas parece como que lo tienen apagado. Con esto quiero decir que simplemente con el mundo de las ideas, con el mundo de los proyectos, porque yo aquí escucho centenares de miles de iniciativas extraordinarias y yo de todo eso observo esa fuerza, esa resistencia que para mí tiene que ver con una imagen de futuro. ¿Pero de dónde surge esa fuerza? Bien, con todo esto quiero decir que en los procesos revolucionarios, en los procesos de transformación, por ahí podríamos empezar a considerar un poquito más en la cantidad enorme de talleres que se hacen de formación política, por ejemplo, en las organizaciones de base, empezar a poner este elemento que cuida un poquito más de cada uno de nosotros como individuo, como persona, con sus temores, con sus momentos de crisis, con su momento que la energía parece que no alcanza, porque pareciera que de esas dos líneas que se abrieron en la época de la Revolución Francesa, una definitivamente la tenemos en contra y la otra parece como que le está faltando algo. Y a mí me parece que el elemento que permite a nuestras luchas de mantenerse permanente en el tiempo, de fortalecer como un eje interno más profundo que nos permite no traicionarnos, no traicionar a la gente que tenemos alrededor, que nos permite seguir luchando, aunque a mí en cierto momento me va un poquito mejor, porque el riesgo en estos proyectos revolucionarios de corte socialista éramos mucho más en otros tiempos, como que vamos perdiendo militantes, vamos perdiendo luchadores. ¿Y por qué será? Quizás muchos se han acomodado un poquito, han encontrado, digamos, una salida y están un poquito mejor. Yo lo digo también por experiencia personal. Yo tengo un hermano que de alguna forma me ha iniciado a la sensibilidad social y hoy es una buena persona, pero que hace su vida. No está aquí, no estaría aquí, y como él, centenares de personas que he conocido y que he encontrado en el camino. Me parece que nuestra revolución, nuestra lucha se alimenta no solo con ideas, no solo con proyectos, se alimenta de esta conexión profunda con una fuerza que es la que para mí permitirá cambiar el mundo. Y además, desde ese espacio interno profundo, ahí no hay diferencias. Ahí la vida humana se percibe en toda su maravilla, en toda su poesía, en toda su grandeza, y no hay ninguna posibilidad desde ese eje interno profundo de discriminar, no hay ninguna posibilidad de un gesto violento. Es como que desde ahí no sale, es imposible. Entonces yo considero que nuestra revolución, con todo lo que ya se viene haciendo, que de alguna forma es expresión de esto que estoy diciendo, nuestra revolución va a tener un futuro largo si le agregamos estos toquecitos de la profundidad. Muchas gracias. Boa tarde. Todo mundo está dormindo? Boa tarde. Sim. Aí, eu sou Pichu. Lendo essa conferência, Resistência,
vamos pensar o seguinte, falando do imigrante, já é uma pessoa que está resistindo. Antes es una persona que ya está. Seu país está resistindo da fome, resistiu da miséria, resistiu da guerra. Porque a pessoa que não resiste, outras pessoas iam se entregar. Mas se eles queriam continuar a lutar, por isso eles deixaram o país deles para ir em outro país, para ser chamado de imigrante. Chegando no caminho, acontecem muitas coisas que eles precisavam resistir também. Porque tem muitas pessoas, para sair de um país a outro, passa em muita exploração, que chama de coiote, que a pessoa explora muito. Isso a pessoa ia desistir, ia se entregar, mas se eles não se entregaram, quando eles entram no país de destino, por exemplo aqui, ou pode ser em outro país, eles têm que